Bien, vamos a ver un poco de la función logarítmica, ¿sí? Hasta ahora no vimos el logaritmo como función, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, consideremos que y va a ser igual al logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Entonces, de vuelta, x mi variable independiente y mi variable dependiente. Podemos completar esta tablita, ¿sí? No lo vamos a hacer ahora, pero es, digamos, simplemente ponerle valores a x. Recordemos que el argumento nunca puede ser negativo, ni cero, ¿sí? Siempre tiene que ser mayor a cero. Si no, el logaritmo no estaría definido, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que dar en cuenta, que tener en cuenta, es que tanto, digamos, el argumento como la base tienen que ser mayores que cero, pero la base es distinto de 1, ¿sí? Acá tenemos la representación gráfica de esa función que veíamos arriba, y fíjense cómo es el logaritmo de y de, de x en base 2, ¿sí? Cuando yo pongo x entre 0 y 1, me da valores negativos. Mientras más pequeño sea el valor que yo pongo, siempre recuerden nunca llegando al 0, más negativo se hace la función, ¿sí? Luego pasa, recuerden que el logaritmo de 1 en cualquier base es 1, es 0, perdón, ¿sí? Entonces ahí voy a tener siempre la raíz de la función, ¿no? Acá va a valer, la función vale 0 en x igual a 1. Y bueno, luego aumenta según esta curva que vemos acá, incrementa, siempre crece. Acá tenemos algunas características de la función genéricas, ¿sí? Sin especificar ninguna base. El dominio, recordemos, del 0 a más infinito, o sea, todos los positivos. La imagen puede ser cualquier valor real, porque la imagen sí puede tomar valores negativos, positivos. El logaritmo de 1 en cualquier base es 0, entonces en x igual a 1 vamos a tener la raíz de esa función. No tenemos ordenada al origen, ¿sí? Porque el 0 en x no pertenece al dominio de la función y es una función siempre creciente. Miren qué pasa si, ¿se acuerdan que ayer anteriormente habíamos graficado la función exponencial, ¿sí? 2 elevado a la x, ¿sí? Acá la tenemos a la izquierda. Y si graficamos la función, por otro lado, el logaritmo de x en base 2, fíjense que nos da esto una simetría, ¿sí? Con respecto a la recta y igual a x, ¿sí? Es decir que a un lado y hacia el otro de esta recta voy a encontrar los mismos puntos. Esto nos da una idea de que una función es la inversa de la otra, ¿sí? Como decíamos anteriormente, el logaritmo es la función inversa a las exponenciales, ¿sí? Bien, acá tenemos algunos ejercicios para calcular el dominio, ¿sí? Y graficar. ¿Qué pasa acá generalmente? O sea, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Y en cada argumento, ustedes saben que mi argumento tiene que ser mayor a 0, ¿sí? O sea, tiene que ser positivo. Todo el argumento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para el primero, ¿qué van a plantear? Y para calcular el dominio, yo sé que como tengo un logaritmo, el argumento que es x más 1 tiene que ser mayor a 0. Si despejamos de acá, el dominio me va a quedar los x mayores que menos 1, ¿sí? Ese va a ser el dominio. Y después, haciendo una pequeña tablita de valores, ustedes van a poder graficar esto, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense,
Vamos a poner acá algunos valores. X mayor a menos un medio puede ser, por ejemplo, menos un medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Y para x igual a menos un medio, me va a quedar logaritmo en base 2 de un medio. O sea, logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1, o sea, menos 1. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la gráfica. Anteriormente, para x igual a un medio positivo teníamos menos 1. ¿Sí? Acá. Ahora, para x menos un medio tenemos. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Vamos a tener la misma función desplazada hacia la izquierda una unidad. ¿Sí? Fíjense que ¿cuándo va a pasar por 0 mi función? Cuando x valga 0, justamente, fíjense. Cuando x valga 0, voy a tener logaritmo, y para cuando x valga 0 me va a quedar logaritmo en base 2 de x 0 más 1, 1. Y esto sabemos que es 0. ¿Sí? Entonces en este caso, como les decía recién, va a pasar por el origen la función. Va a ser algo así, por acá, y va a seguir. ¿Sí? Es decir, todos estos puntos se corren para la izquierda. ¿Sí? Una unidad. Este va a estar acá, este va a estar acá, este va a estar acá. ¿Sí? Bueno, y así tienen para analizar todos los dominios. Ya se darán cuenta que si este se me corrió para la izquierda una unidad, y bueno, este se me correrá para la derecha 3 unidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí?